La segunda de ellas, las calderas de tubos de agua o acuatubulares, está con características bien particulares, ¿sí? De alguna manera en estas unidades el agua y o mezcla de agua a vapor circula en un gran número de tubos, estando sometidos exteriormente a los gases producto de la combustión, ¿sí? Directamente a los gases por convección o por radiación directamente de la llama, que se genera en lo que sería el hogar de combustión. Y en ese caso la disposición es bien clara, bien sencilla, ¿sí? Acá vemos algunas fotografías donde podemos ver la cámara interna de combustión, donde están los tubos, y en la parte inferior donde están los dos domos, de alguna manera los elementos. Se componen generalmente por uno o más cilindros que almacenan el agua o el vapor, ¿sí? Que serían los que se llaman colectores, unidos por tubos de diámetros más pequeños, ¿sí? por cuyo interior circula el agua. Ese movimiento ascendente por termofusión se debe al cambio de densidad, ¿sí? De este fluido. Por supuesto, tenemos que ver, estas calderas son apropiadas cuando, ¿sí? El requerimiento de vapor con respecto al caudal, la cantidad y la calidad son altos, ¿sí? Muy diferente a lo que serían las calderas que vimos en la clase anterior. Se construyen calderas con capacidades de 5.000 kilogramos por hora, 5 toneladas, con valores máximos que pueden alcanzar las 2.000 toneladas horas, ¿sí? Permiten obtener temperaturas del vapor cercanas a los 550 grados y presiones de 200 kilogramos por centímetro cuadrado. O sea, tienen otro tipo de características estas calderas, ¿sí? De alguna manera permiten obtener otro tipo de vapor y, sin lugar a duda, son muy utilizadas en la industria y también, como vimos, las de mayor capacidad en centrales, ¿sí? Podemos distinguir dos partes bien definidas dentro de la caldera. La primera de ellas es el hogar, que es un amplio volumen abierto en el que tiene lugar la combustión, donde están los quemadores, donde se lleva adelante la combustión, con paredes que están revestidas por los tubos y de alguna manera refrigeradas por agua y vapor, y que de alguna manera se logran las temperaturas adecuadas de los humos a la salida del hogar, ¿sí? En el momento se van enfriando los gases producto de combustión porque de alguna manera se transmiten la energía, ¿sí? Que se genera por la combustión del combustible, diferente sea el tipo del combustible del que se trate, como vimos en la clase anterior. Y luego viene una segunda área que es el paso de convección, que estará conformada por los bancos de haz de tubos, que van a configurar diferentes equipos que forman parte también de la caldera y que son relevantes, como son el sobrecalentador y el recalentador, que después vamos a ver la diferencia, ¿sí? Pero también tendremos el economizador, que es muy importante y que cumple la función, de alguna manera, de hacer el precalentamiento del agua que va a ingresar, ¿sí? Entonces, bien definido, tenemos, digamos, dos secciones donde queda bien aclarado, digamos, de alguna manera los procesos que tienen lugar dentro de la caldera. Y este primero, o sea, el hogar, se puede dar con configuraciones diferentes dependiendo del tipo de combustible que estoy utilizando. Y así en algunas calderas, como son las calderas de lecho fluidizado, las centrales térmicas, de muy alta eficiencia, lo que se busca es que el material particulado, el combustible particulado esté fluidizado, está de alguna manera soplado por un fluido, ¿sí? Generando un modelo de combustión donde, de alguna manera, ese combustible está rodeado por moléculas de comburente, donde se realiza, de alguna manera, la combustión de forma muy eficiente y también un mecanismo también inferior de forma de ir removiendo la ceniza que se genera. Fíjese que en este caso, al tratarse de un combustible sólido, los carbón, como vimos, cualquiera de ellos, ¿sí? La antracita en menor cantidad, pero tanto la hulla como el lignito tienen contenido de cenizas que, si de alguna manera se van produciendo en la combustión y no lo retiro dentro de la cámara, me va a obstaculizar lo que sería la combustión, generándome un residuo importante. Por lo tanto, tendré que generar un mecanismo para ir retirando la medida que se va generando esta ceniza. Generalmente es un puzolanas, elementos inertes, pero lo tengo que de alguna manera ir eliminando de la cámara de combustión.
La circulación es natural, ¿sí? De alguna manera. En el tubo calentado parte del agua se vaporiza y formándose una mezcla agua-vapor que hace lo que dijimos, el efecto de termofusión. Esa mezcla tiene menor peso específico que el agua existente en el tubo que no está calentado. En consecuencia asciende al domo superior y originando lo que sería una circulación por termosifón. Eso es natural, que se da una cierta presión. La circulación en las calderas acuatubulares es necesaria para reemplazar el agua evaporada, ¿sí? De alguna manera tengo que hacer que circule y esa refrigeración me va a mantener la resistencia en los niveles correspondientes de lo que serían los tubos, por lo tanto va a evitar el sobrecalentamiento, ¿sí? El calentamiento excesivo de los mismos. Por lo tanto, esa circulación es natural. Cuando avanzamos y las presiones son más altas, ya ahí tengo que hacer uso de algún tipo de circulación forzada, y ahí tendremos diseños de circulación forzada por recirculación o circulación forzada o de paso forzado, dependiendo si utilizo algún mecanismo como bombas para hacer recircular, ¿sí? Lo que sería el fluido en los diferentes haces de tubos que conforman la caldera. Entonces tendré que tener esa precaución cuando se trata de alguna manera, calderas que trabajan con presiones más importantes. Por supuesto, una consecuencia directa, ¿sí? De alguna manera, del avance de lo que sería la mejora en los materiales refractarios es trabajar sobre los mismos. Después, cuando veamos, vamos a ver que los materiales refractarios tienen la particularidad de radiar, de evitar la radiación, o sea, de absorber energía y calentarse, tiene particularidades, un coeficiente de transmisión muy bajo, lo que de alguna manera en un lugar donde se está generando una combustión y donde está en contacto con estos tubos, ¿sí? Para evitar de alguna manera que afecte a la instalación, es que se colocan, ¿sí? Mantas, ¿sí? Mantas de material cerámico, de elementos particulares que de alguna manera protegen, ¿sí? Los tubos protegen a esta manta y las mantas protegen a la instalación de forma tal de que la misma soporte las temperaturas, ¿sí? Hay varios tipos, hay pared membrana, por supuesto se revestirá los pisos y lo que serían las paredes de la misma, ¿sí? Con planchuelas, con cubiertas, después vamos a ver cuando veamos materiales refractarios y aislantes, ¿sí? De forma tal de asegurar, ¿sí? La resistencia de los materiales y además, ¿sí? Mantener lo más aislada posible la caldera y la pérdida de energía que se puede producir. Vamos a ver un repaso más o menos de algunas de las tipos de calderas que nos podemos encontrar en la industria, por tamaño aproximado y para ver lo que sería el tamaño en grandes escalas. Para una producción entre 15 y 80 toneladas horas, tenemos unas calderas de tipo paquete, ¿sí? Que son armadas directamente en talleres y transportadas al lugar donde se van a utilizar. Generalmente son presurizadas, de pared tipo membrana, como dijimos, de aislación, con 2 domos y un quemador. Hay varios tipos, pero para que vean más o menos la dimensión, estamos viendo acá el caso particular de un transporte de las mismas, ¿sí? Mediante un carretón directamente para ser instalado. En este caso, por las dimensiones permiten, ¿sí? La prefabricación dentro de un taller y luego el transporte de la misma. Ahí se puede ver en la parte superior lo que sería el domo superior y el domo inferior y, ¿sí? En sí lo que sería la caldera. Una estructura aproximada de la misma, ¿sí? Es, como dijimos, las que podemos encontrar acá cerca de la refinería, en la petroquímica Ensenada, ¿sí? Con estas características. Cuando ya queremos un mayor caudal, digamos, una mayor producción, cuando estamos entre 80 a 300 toneladas hora, ¿sí? Ya son más bien prefabricadas en taller y luego armadas en su lugar de instalación, más utilizadas también en destilerías y petroquímicas, tienen una dimensión un poquito más grande, fíjense en el tamaño de la persona, en función del tamaño de la caldera. Ahí están presentes el hogar específicamente, los quemadores y la disposición que tenemos del sobrecalentador y el banco de calderas con los 2 calderines, el inferior y el superior, o domo inferior y domo superior, ¿sí? En donde de alguna manera con esta estructura se permiten obtener
¿sí? Estos volúmenes, ¿sí? Y por supuesto cuando avanzamos y ya pasamos a mayor caudales de generación, pasamos a calderas más utilizadas, más asociadas a lo que serían centrales de generación de energía, ¿no? Más utilizadas en combinación con lo que sería un bloque con una turbina a vapor que permite la generación de energía eléctrica. Ahí tenemos generalmente de tipo radiante, con hogar de grandes dimensiones, que puede albergar más de un tipo de quemador, o sea, quemadores que tienen la posibilidad, como habíamos visto con Santiago, de poder quemar o combustionar tanto un líquido como un gas, ¿sí? O un carbón pulverizado, con características de este tipo, calderas de dimensiones diferentes. Ahí ya sí superamos lo que habíamos dicho, ¿sí? Presiones de generación cercanas a los 100 kilogramos por centímetro cuadrado y temperaturas de 500 grados centígrados. Son calderas de, como dijimos, de otras dimensiones o instalación de otras dimensiones. Esta es la que podemos ver acá, también con la estructura del hombre, en donde se ve también exactamente las dimensiones, está en particular en la central térmica de Mendoza, en donde se ve en la parte superior y en la parte inferior, como dijimos, el calderín, lo que serían los haces, y está explicado también lo que es el precalentador de aire, lo que están viendo en la parte derecha, ¿sí? Este es el tiraje, donde es el forzador directamente de la entrada de aire y el precalentamiento que tiene, ¿sí? De los mismos antes de ingresar a la que es zona de combustión de el aire que voy a utilizar para llevar adelante la combustión. Calderas de este tipo. Similares, Constitución tiene una caldera, como habíamos visto, de las que se utilizan en centrales de generación de energía eléctrica utilizando carbón, ¿sí? Esta es la disposición parecida a la que tiene la central que se estaba construyendo en Río Turbio, en donde dijimos que lo que se ve es el precalentamiento del el aire que va a ingresar a la zona de combustión, la zona de la derecha, ¿sí? Donde los humos productos de la combustión, además de hacer el cambio una vez que han calentado las de tubos y de alguna manera sobrecalentador, permiten a su salida hacer un intercambio con el aire de ingreso, ¿sí? Haciendo un precalentamiento, y donde vemos varias zonas bien definidas, como dijimos. Fíjese en el calderín inferior, en el calderín superior, lo que sería, ¿sí? El sobrecalentador y el banco de calderas, y la zona de lo que serían los quemadores, ¿sí? En todos ellos se puede ver claramente que está una configuración muy parecida a la anterior. En este caso lo que cambia, sí, es las precauciones en lo que es la cámara de combustión para tratar de eliminar, como dijimos, todo lo que sería con elementos colectores, lo que serían los residuos producto de la combustión. Siempre es complicado combustionar un sólido por la ceniza que deja, ¿no? Porque de alguna manera tengo que ir eliminando a medida que se va produciendo esta ceniza dentro de lo que sería el hogar. ¿Qué características tienen? Generan vapor sobrecalentado, ¿sí? Bien claro, la transmisión de calor también es por radiación, también las pirotubulares, si bien era mayor por convección, también era pirotubular. En esta es clara que la transmisión de calor en la cámara de combustión es fundamentalmente por los gases producto de combustión, por convección, pero también por radiación. Son más exigentes con respecto a la calidad de agua, ¿sí? Que necesito para llevar adelante, para alimentar lo que sería este tipo de calderas. Recuerdan que los sólidos presentes, los tratamientos que le tengo que realizar para eliminar lo que sería la presencia de algunas sales, ¿sí? Disueltas en el agua que me generan incrustación. Por lo tanto, tendré que ser más exigente con el tipo de tratamiento que realizo al agua de las mismas. Estos tipos de calderas pueden alcanzar grandes producciones de vapor, como dijimos, y elevadas presiones y temperaturas, como lo vimos, ¿sí? En los casos anteriores, ¿sí? Asociadas a este tipo de calderas. Por supuesto, los gases de tubos, ¿sí? Cumplirán una función relevante, sin lugar a dudas. El vapor en el domo de las calderas está en un punto cercano a la saturación, y en muchos casos el contenido de pequeñas gotitas de humedad dado por el título de vapor puede ser perjudicial porque necesito un vapor sobrecalentado, por lo tanto lo necesitaré forzar, hacer atravesar por este mazo
de haces de tubos, ¿sí? En un sobrecalentador, que no es otra cosa que un intercambiador de calor, y en ciertos procesos donde se requiere vapor sobrecalentado, el vapor generado en el domo se lo hace pasar por el sobrecalentador, que consta, como dijimos, de una serie de serpentines que están ubicados a la salida, ¿sí? De lo que serían los gases producto de la combustión, de esa corriente de gases de alguna manera los atraviesa, generalmente de alguna manera absorben ese sobrecalentamiento y me permite obtener esta característica en el vapor, ¿sí? Particular. Por supuesto, ¿sí? Estos tendrán de alguna manera una configuración de este tipo, como habíamos visto anteriormente, ¿sí? Digamos, paralelo a lo que sería el banco de haces de tubos principales, que me permiten, como dijimos, alcanzar estas características en un vapor. Diferente es el caso del recalentador, ¿sí? Los recalentadores también son intercambiadores que me permiten de alguna manera hacer un uso más eficiente del recurso vapor. En ese caso, me permiten este tipo de dispositivos elevar la temperatura de un vapor que haya cumplido una primera expansión, por ejemplo, en una turbina, ¿sí? Volverlos nuevamente a la caldera, recalentarlos para que vaya nuevamente a la turbina y cumpla otra función, o nuevamente la función de expansión. En ese caso, ¿sí? Lo que de alguna manera me permite este tipo de elementos es mejorar de alguna manera la eficiencia, ¿sí? El uso del recurso. En ese caso, se lo puede utilizar en las grandes centrales de energía para mejorar el rendimiento del ciclo térmico, ¿sí? Y el vapor que sale de la caldera se dirige a una primera etapa de alta presión, por ejemplo, en una central, en una turbina a vapor. Produciéndose esa primera expansión, el vapor retorna a lo que sería la caldera, donde se recalienta nuevamente y continúa el ciclo a la segunda etapa de la turbina. Si quisiéramos representarlo, lo que sería un diagrama, en este caso, de entropía versus temperatura, yo podría ver que entre los puntos 1, 2, 3 se produce el calor, lo que sería el calentamiento entregado al sobrecalentador. De 3 a 4 sería la expansión en la primera, entropía constante, dentro del primer paso de la turbina. Se iría al segundo paso, que sería de 4 a 5, en el recalentador, ¿sí? En un equipo características parecidas, pero que cumple otra función, y me llevaría hasta 5 o 6, donde se produce nuevamente la expansión, la entropía constante, en la segunda expansión, ¿sí? de la turbina. Esa es la diferencia entre estos dos equipos, ¿sí? Que son muy relevantes y que forman parte de alguna manera de los elementos que puedo encontrar en centrales con estas características, ¿no? Por supuesto, hay un conjunto de equipos también que son relevantes e importantes y que son muy importantes para la eficiencia de la caldera, y uno de ellos, sin lugar a dudas, es el economizador. El economizador es un elemento, ¿sí? Que me permite hacer un precalentamiento del agua que va a ingresar. Imagínense que el agua, al evaporarse, de alguna manera lo que voy a tratar es de que se genere una tasa de generación de vapor que sea lo más constante posible. Si yo, de alguna manera, lo detengo porque ingreso agua, ¿sí? a más baja temperatura que la ideal, esa tasa de vaporización se va a detener, por lo tanto la eficiencia no va a ser. La función de este tipo de equipos es aprovechar el calor que de alguna manera está contenido en los gases producto de la combustión de la caldera para alimentar el agua que ingresa en la misma, ¿sí? Generalmente se utiliza en su construcción tubos aleteados, que de alguna manera aumentan la superficie de contacto, que se conectan entre sí formando una serpentina continua y internamente, como dijimos, circulará internamente el agua de alimentación y externamente circularán los gases producto de la combustión. Tendré que tener después las precauciones, por supuesto, de
de que no se me depositen, ¿sí? Que los gases producto de la combustión no se depositen material particulado que haga disminuir el efecto de intercambio, pero la idea, como dijimos, es aumentar la temperatura del agua que ingresa a la caldera para que la eficiencia de la misma sea la mejor. El otro elemento que es relevante, sin lugar a duda, es el precalentador de aire. El precalentador de aire son equipos que recuperan parte del calor contenido en los gases de combustión para calentar el aire, ¿sí? Que va a formar parte de la combustión, de la cámara de combustión, aumentando la temperatura y alcanzando la temperatura de ignición, ¿sí? Que se va a dar en la misma, en esta cámara y en los quemadores. Hay diferentes tipos de precalentadores de aire, hay tipos estáticos o de superficie, y hay algunos que se denominan dinámicos de lustrum, dependiendo de las dimensiones del tipo de caldera o equipamiento, pero cumplen la misma función. La idea es, como dijimos, esos gases que se van evacuando por el tiraje, ¿sí? Que van saliendo y debido fundamentalmente a una energía que todavía tienen, de alguna manera que yo puedo recuperar, para calentar el aire que ingresa a la cámara de combustión. Como dijimos, cumplen la misma función, son intercambiadores de calor. En este caso, como dijimos, los estáticos no son otra cosa que elementos que me permiten, ¿sí? Mediante algún tipo de configuración, que estos dos fluidos, los gases producto de la combustión y el aire que ingrese, se pongan de alguna manera en intercambio de calor, utilizando algún tipo de metal con una transmisión de calor importante que permita de alguna manera que se lleve adelante este calentamiento. Hay algunos estáticos de diferentes configuraciones que me permiten aumentar de alguna manera la disposición, la superficie de contacto y la eficiencia en el calentamiento, como dijimos, de este aire que va a ingresar propiamente a la cámara de combustión, y aquellos dinámicos que me permiten de alguna manera, ¿sí?, ser alternativos. En este caso, una disposición, por ejemplo, podría ser, ¿sí?, elementos que tienen, por ejemplo, un rotor cilíndrico en cuyo interior hay una serie de placas corrugadas para aumentar la superficie de contacto, que permiten el pasaje de los gases y del aire entre ellas, por lo tanto que alternativamente estas placas, ¿sí?, de material metálico, de alguna manera que transmiten, van a estar alternativamente en contacto, girando muy lentamente, en primera instancia con los gases producto de la combustión y luego con el aire, haciendo de alguna manera el traspaso de esta energía. Por supuesto, este tipo de equipamiento, a diferencia del otro, necesita un mantenimiento, ¿sí? Necesito para hacerlo girar algún motor que me permita hacer el movimiento, como podemos ver en esta disposición. Como vemos, en la parte interior ingresa el aire, en la parte superior los gases producto de la combustión, y estarán, como dijimos, en contacto en forma alternativa con estas placas, de forma a hacer el precalentamiento de ingreso del aire, ¿sí?, como dijimos, en la cámara de combustión. Como dijimos, en este caso necesito un mantenimiento, o sea que es mayor, ¿sí?, el costo de mantenimiento del mismo. Como dato, tenemos que tanto colocar un economizador como un precalentador de aire mejoran el rendimiento de una caldera. Sí, sin lugar a duda, es importante, de alguna manera. Hay como regla general, se obtiene una mejora de un 1% si se logra bajar la temperatura de salida de los gases de combustión entre 15 y 18. Ahora no es infinito eso, porque en realidad yo tengo que obtener el mejor rendimiento tratando de que estos gases producto de la combustión escapen y sigan escapando a la atmósfera, ¿sí?, y tratando de recuperar la mayor energía posible, de forma tal de, como dijimos, calentar estos dos fluidos que van a ingresar a mi caldera. Tanto el agua, ¿sí?, en el economizador, como el aire que pasa por el precalentador de aire. Un ejemplo pequeño para que veamos cómo se produce este intercambio de energía
Vamos a suponer un flujo de vapores de 50,5 kilogramos por segundo, ¿sí? Que es un vapor sobrecalentado que está a una presión de 41,4 bar y 453 grados centígrados. El agua de alimentación de alta pureza tiene que estar a 138 para que el rendimiento sea el adecuado. Y la cámara de combustión, que es de gas natural, produce un flujo de gases de aproximadamente con una combustión de 1980 grados. El intercambio que se va a dar en las diferentes fases dentro de la caldera permite que en el hogar se produzca la combustión y alcanzar esa temperatura que dijimos, de 1980 va a bajar los gases producto de la combustión a 1318 y ese calor va a ser absorbido para vaporizar el agua. En la etapa del sobrecalentador lo que va a pasar es que los 1288 de esa primer salida va a pasar a 954, el vapor pasa de 254 a 454 grados centígrados, alcanzando lo que es el régimen, lo que necesita la caldera para trabajar, y en el precalentador de aire los gases pasan de esos 404 a 154, y ese calor es absorbido por el aire que pasa de 27 a 300 grados centígrados. Así que logramos de alguna manera en esos intercambios como los fluidos de alguna manera van absorbiendo esa energía que se van produciendo en cada una de las etapas, va descendiendo la temperatura de los gases producto de la combustión mientras que escapan por el tiraje finalmente a la atmósfera. De esa forma obtengo, por supuesto, la mejor y mejor equilibrio. Los atemperadores, en el caso particular de calderas, ¿sí? Como habíamos dicho, de una cierta importancia, temperatura, son elementos que se utilizan para regular la temperatura final del vapor de una caldera. En los mismos se usa frecuentemente por inyección de agua o por intercambio directamente ¿sí? Con algún otro fluido, bajar lo que sería la temperatura final que va a tener el vapor, y el intercambio se puede realizar entre el vapor a enfriar y el agua de alimentación a la caldera, así que tendré que tener la precaución de saber, bueno, que las condiciones tienen que ser las adecuadas y los atemperadores cumplen esa función, igual que lo que serían el sistema de purificación de vapor que me asegura que en el domo superior se realiza la separación de vapor y para que de alguna manera los procesos no sean perjudicados porque haya arrastre de gotas o impurezas junto con el vapor, necesitaré colocar dispositivos, ¿sí? Formados generalmente por deflectores o chapas corrugadas, separados ciclónicos, que más retengan de alguna manera ese condensado, esas gotas, que no sean arrastradas, ¿sí? Y que no sean derivadas al proceso. Por lo tanto, son elementos que me aseguran, como dijimos, ¿sí? Que estos productos, ¿sí? No haya este arrastre natural de vapor con estas impurezas, ¿sí? Que sean derivadas al proceso. Esas son las precauciones, ¿sí? Que tendré que tener en cuenta de alguna manera como elemento final. Después la dinámica es muy difícil, pues vamos a ver, si tenemos tiempo, lo podemos poner en el CBG, un video donde se ve la dinámica, ¿sí? De una caldera pirotubular, donde depende cómo está de alguna manera el sistema de distribución configurado, una alta demanda puede generar arrastre, por lo tanto tendré que tener esa precaución, ¿sí? Porque es muy dinámico de alguna manera el movimiento y la fluctuación que puede tener, ¿sí? El fluido dentro de la caldera y puede haber arrastres, entonces tendré que tener estas precauciones de alguna manera. En función de lo que vimos hasta ahora, la sección de la caldera va a estar supeditada en muchos casos a algunas consideraciones a tener en cuenta, entre ellos el requerimiento de vapor fundamental, ¿sí? La calidad, qué cantidad, caudal, ¿sí? Y tanto la presión como la temperatura que tengo que alcanzar, de alguna manera la calidad del agua de alimentación es fundamental, tendré que tener los cuidados necesarios para que no me la perjudiquen y de alguna manera no se generen incrustaciones, como habíamos visto el caso particular de las acuatubulares.
y las precauciones, lo que se puede ocurrir dentro del tubo cuando se acumulan y se producen estas incrustaciones que tienen la particularidad en primera instancia de que son frágiles y se puede producir, como dijimos, rajaduras y explosiones, y desde el punto de vista económico también porque aumenta considerablemente el consumo de combustible para alcanzar el mismo régimen de producción. Así que el agua de alimentación es uno de los condicionantes. Por supuesto, los combustibles disponibles, vimos que las características no es lo mismo alimentarlas con un bagazo, como puede ser en el norte del país, en un ingenio muy sucia la instalación, que tener una instalación de gas, ¿sí? Que, regularlo, controlar el proceso es mucho más sencillo y no tengo los residuos que tengo en el caso anterior. Las limitaciones del espacio, por ser un edificio, un tipo de equipo muy particular, necesita de alguna manera dimensiones su instalación, ¿sí? Y particularidades por la peligrosidad, por las reglamentaciones vigentes, por lo tanto tendré que tener consideraciones, ¿sí? Con respecto a las limitaciones del espacio. También tendré que tener en cuenta la relación con otros equipos existentes, digamos, las disposiciones que se pueden dar. Eso va a estar disponible, eso va a estar supeditado también a la legislación local, ¿sí? Está todo regulado, está bien estipulado, que debemos de alguna manera cumplir. También las posibilidades de movimiento sísmico, porque es peligroso de alguna manera que se ocurra algún inconveniente de este tipo, y por supuesto la accesibilidad del mantenimiento. Como dijimos, la disponibilidad de espacio es fundamental y habíamos dicho que el requerimiento, no solamente tenemos que pensar el espacio para cuando el equipo está funcionando, sino también para el espacio para cuando el equipo tiene que estar de alguna manera en la etapa de mantenimiento. Como todo equipo necesita una etapa de mantenimiento y tenemos que asegurarnos que el espacio, la accesibilidad de los mismos sea el adecuado para llevarlo adelante.